Introducción. Iluminación accesible. ¿Y si la iluminación no fuera un destino distante, reservado para ascetas en cuevas remotas o místicos ocultos entre montañas sagradas? ¿Y si aquello que tanto buscas ya estuviera silenciosamente esperando dentro de ti? A lo largo de los siglos hemos sido seducidos por la idea de que alcanzar la iluminación espiritual exige renuncias extremas, años de sacrificio o el dominio de técnicas reservadas en textos prohibidos. Pero los antiguos sabios, aquellos que caminaron con los pies desnudos sobre la tierra y el alma conectada con la energía cósmica, susurraron otra verdad, más simple y a la vez más profunda. La iluminación no es un camino hacia afuera, sino un retorno hacia adentro. Un retorno hacia el lugar que nunca dejamos, aunque lo hayamos olvidado. En la sabiduría ancestral de escuelas herméticas, egipcias y vedánticas, se repetía una premisa que incomodaba a los poderosos. Tú ya eres lo que buscas. Esta frase, que parece sencilla, contiene un poder que desafía toda estructura de la ilusión mundana. Desde los tiempos en que los manuscritos de Nag Hammadi fueron ocultos por temor a que el ser humano recordara su origen divino, el conocimiento ha sido velado por capas de dogma, distracción y miedo. La pregunta que emerge es, ¿por qué ocultar una verdad tan esencial? Tal vez porque reconocer tu naturaleza iluminada rompe con las cadenas del control mental y te libera del teatro ilusorio que la mente, alimentada por el ego, ha construido a través de los siglos. Imagina por un momento que nada te separa del todo, que la conciencia que da vida a los planetas y hace girar las galaxias es la misma que pulsa en tu interior. Este no es un concepto filosófico, sino una experiencia directa que los místicos han descrito en momentos de éxtasis espiritual. Desde las visiones de Teresa de Ávila hasta los cantos de Kabir, se habla de una comunión sagrada, una alquimia interior que disuelve los límites de la percepción ordinaria. Y aunque las palabras nunca logran capturar plenamente este estado, se dice que allí, en el corazón del silencio, reside una claridad que no depende de nada externo, una claridad que simplemente es. Muchos buscan este estado a través de retiros, libros, rituales complejos. Pero la paradoja es que cuanto más se busca fuera, más se aleja la experiencia directa del ser. El verdadero camino hacia la iluminación espiritual no exige esfuerzo, sino entrega. No requiere añadir algo nuevo, sino soltar aquello que impide ver lo que ya está presente. El maestro sufí Rumi decía, tu tarea no es buscar el amor, sino buscar y encontrar todas las barreras dentro de ti que has construido contra él. Lo mismo ocurre con la iluminación. Está tan cerca, tan íntima que la mente condicionada no logra reconocerla. Se necesita un giro sutil en la percepción, una rendición consciente, un recordar profundo, y aquí es donde comienza nuestra travesía. En este viaje exploraremos los misterios ocultos que rodean la verdadera naturaleza de la iluminación. Revelaremos claves antiguas, técnicas olvidadas y sabiduría hermética que ha sido preservada en silencio por linajes iniciáticos a lo largo de los milenios. Lo que está por venir no es teoría, es experiencia, no es dogma, es revelación. Y al final del camino, una práctica olvidada por el tiempo se revelará como un portal hacia la transformación total de tu realidad. Pero antes de cruzar ese umbral, debemos entender qué es realmente aquello que llamamos iluminación. ¿Qué es realmente la iluminación? Muchos han intentado definirla. Algunos la comparan con un relámpago de claridad divina, otros con una calma inquebrantable, pero todos coinciden en algo. La iluminación espiritual no puede ser explicada con palabras, solo experimentada. Y sin embargo, seguimos tratando de
alcanzarla como quien persigue un espejismo en el desierto. Pero, ¿y si te dijera que no es algo que se alcanza, sino algo que ya eres? La sabiduría ancestral nos revela que la iluminación no es una conquista, sino un reconocimiento. Es el momento en que la cortina del olvido se disuelve y recuerdas tu verdadera naturaleza como chispa de la energía cósmica. Como un loto que florece en medio del lodo, así emerge la conciencia del ser en medio de la ilusión. Buda, en su legendaria noche bajo la higuera, no se convirtió en algo nuevo, simplemente despertó. Su iluminación fue el fin del sueño de la separación, la comprensión de que no hay un yo separado del universo. Esta enseñanza resuena con fuerza en los textos prohibidos del gnosticismo y en los cantos védicos más antiguos. Todos los seres son expresiones de una única conciencia. Lo que llamamos yo es apenas una máscara momentánea que la existencia utiliza para danzar en la materia. El cuerpo es templo, pero no es el inquilino. La mente es instrumento, pero no es el maestro. Y detrás de cada pensamiento, emoción o identidad hay un silencio que observa, eterno e inmutable. Los místicos lo han descrito como una llama que arde sin consumir, un vacío que lo contiene todo, una presencia que no puede ser nombrada. Esta paradoja, ser todo y nada al mismo tiempo, es la esencia misma de la alquimia interior. El alquimista, en lugar de transformar plomo en oro físico, transmutaba la percepción del ego en conciencia pura. Ese era el verdadero oro filosófico. La iluminación, en este contexto, no es un estado superior, sino el estado natural que ha sido cubierto por capas de condicionamiento, miedo, creencias heredadas y el incesante ruido de la mente. Es por eso que las tradiciones esotéricas hablaban del gran recuerdo, una etapa iniciática donde el buscador deja de buscar y comienza a ver. Ver lo que siempre ha estado allí, escondido a plena vista. Los textos herméticos hablan de la luz interna que nunca se apaga, aunque el alma se hunda en las noches más oscuras. Esa luz es testigo silencioso de todas tus encarnaciones, de todos tus anhelos, de todas tus batallas, y permanece intacta, esperando ser redescubierta. Pero, ¿qué nos impide reconocer esta verdad evidente? ¿Qué velo cubre nuestra visión? La respuesta nos lleva al corazón de los misterios ocultos de la mente humana. La ilusión, o maya, como la llamaban los sabios de la India, tiene el poder de disfrazar la realidad con formas, nombres y dualidades. El ego, instrumento útil pero traicionero, se aferra a esas ilusiones para perpetuar la sensación de separación. Y es aquí donde comienza el verdadero trabajo espiritual, desvelar esas capas ilusorias para recordar que no somos las olas, sino el océano mismo. Para continuar esta travesía, debemos mirar de frente los mayores obstáculos del camino: el ruido mental y el hechizo de Maya. Obstáculos, ruido mental y Maya. Imagina que caminas por un bosque denso envuelto en niebla. A cada paso crees ver sombras, figuras, amenazas, pero al acercarte descubres que solo eran proyecciones, juegos de la luz y la mente. Así es el mundo bajo el dominio de Maya. En las tradiciones védicas y budistas, Maya no es solo ilusión, es el velo que distorsiona la percepción, haciendo que confundamos lo transitorio con lo eterno, lo externo con lo esencial. El ruido mental es su más fiel servidor. Miles de pensamientos, como ecos de antiguas voces, giran en tu cabeza sin descanso, manteniéndote atrapado en una rueda que nunca se detiene. ¿Cuántas veces al día tu mente te arrastra sin que te des cuenta? ¿Cuántas decisiones has tomado bajo el hechizo de una emoción pasajera? Este ruido no es accidental. Desde tiempos remotos,
ciertos linajes han entendido que el verdadero poder del ser humano reside en su conciencia lúcida. Por ello, en muchas culturas surgieron prácticas para silenciar la mente: meditación, mantras, ayunos, danzas extáticas. Los textos prohibidos del desierto de Qumran hablaban de la voz del silencio, un estado donde el alma escucha por fin el lenguaje de lo divino. El ruido mental, por el contrario, actúa como una interferencia constante que impide ese contacto. Es el guardián del umbral que separa lo ordinario de lo sagrado, y solo quien lo enfrenta con valentía puede cruzar hacia la verdad. Maya no es maldad, es pedagogía. Es el escenario donde el alma representa sus papeles hasta que, harta del drama, decide despertar. Cada pensamiento automático, cada reacción impulsiva, cada juicio sobre ti o sobre el otro, son los hilos con los que esta ilusión teje la prisión. Y sin embargo, dentro de esa prisión también se esconde la llave. La alquimia interior comienza cuando dejas de identificarte con el contenido de tu mente y asumes el rol del observador. No eres tus pensamientos, no eres tus emociones, eres aquello que los presencia, que los contiene, que los trasciende. Este acto de mirar hacia adentro sin juicio es uno de los actos más revolucionarios que existen, pero para mirar hacia adentro necesitas un instante de pausa. Un respiro profundo. Y aquí surge la herramienta más antigua y a la vez más olvidada: la respiración consciente. No una respiración mecánica, sino una respiración sagrada que conecta cuerpo, mente y espíritu. En muchas escuelas de sabiduría ancestral, la respiración era considerada un puente entre mundos. En el Kriya Yoga, en el Tao, en la alquimia árabe, se enseñaba que inhalar con presencia era absorber energía cósmica y exhalar con intención era liberar la sombra. Respirar es recordar. Observar la respiración es silenciar a Maya sin necesidad de lucha. Este silencio es el inicio de una revolución interna. A medida que la mente se aquieta, la luz comienza a filtrarse. Una nueva percepción nace, donde lo que antes parecía sólido se revela como efímero, y lo que antes ignorabas emerge como verdad. Pero para sostener este nuevo estado, necesitas herramientas espirituales concretas, claves que los sabios dejaron ocultas en símbolos, mitos y rituales, claves que, cuando son comprendidas, activan códigos dormidos en tu alma. ¿Estás listo para descubrir cuáles son esas llaves sagradas que abren el portal hacia la iluminación espiritual? Claves espirituales para iluminarse. Desde los albores del tiempo, maestros silenciosos han transmitido, de generación en generación, un conjunto de llaves invisibles que abren la puerta al despertar del alma. No se trata de fórmulas mágicas ni dogmas rígidos, sino de prácticas internas que transforman al buscador desde las raíces. La primera de estas claves es la autoobservación, una herramienta tan antigua como olvidada. En las enseñanzas de la sabiduría ancestral, observarse sin juicio era el primer paso para trascender la ilusión. Cuando comienzas a verte desde fuera, como quien observa un río sin entrar en él, dejas de ser esclavo de tus emociones y pensamientos. No soy tristeza, estoy experimentando tristeza. Esta simple distinción tiene el poder de romper siglos de programación inconsciente. La segunda clave, tan poderosa como sutil, es la gratitud consciente. No hablo de un agradecimiento superficial, sino de una actitud vibracional que transforma cada instante en un portal hacia la abundancia del ser. Al agradecer lo pequeño, te abres a la sabiduría oculta que se esconde en lo cotidiano. En antiguos textos prohibidos gnósticos se decía que el alma que agradece recuerda su origen.
La gratitud eleva tu frecuencia, sintoniza tu energía con la del amor universal y te alinea con el pulso de la energía cósmica. En ese estado, lo que antes parecía carencia se transforma en plenitud y la vida, en lugar de ser una carga, se convierte en un ritual sagrado. Pero no basta con observar y agradecer, es necesario soltar. El desapego es la tercera llave y quizás una de las más difíciles de empuñar. En un mundo que valora la acumulación, el control y la certeza, rendirse a lo desconocido parece locura. Sin embargo, los antiguos alquimistas enseñaban que solo al vaciar el cáliz interno podía descender el néctar divino. Soltar no es abandonar, es liberarse, es comprender que nada externo define tu esencia, que tus ideas, posesiones y relaciones son parte de la danza, pero no son el danzante. El desapego activa un tipo de libertad que no depende de condiciones externas, y esa libertad es el terreno fértil donde florece la iluminación espiritual. Estas tres claves, autoobservación, gratitud y desapego, forman un triángulo sagrado que ha sido representado en múltiples culturas. El ojo de Horus, la trikaya budista, el ternario hermético. No son solo prácticas, son estados del ser. Cada una desbloquea una puerta interior y revela un aspecto de tu naturaleza luminosa. Juntas, actúan como catalizadores de una alquimia interior que disuelve los velos de malla. Y aunque parezcan simples, requieren una dedicación profunda, una entrega sostenida, una vigilancia amorosa sobre ti mismo. Son llaves humildes, pero abren portales que muchos han buscado en templos lejanos, sin saber que estaban dentro de su propio corazón. Y aún así, incluso con estas llaves en mano, muchos sienten un abismo dentro, un vacío que aparece en los silencios, en las noches profundas, en los momentos en que todo parece perder sentido. Pero, ¿y si ese vacío no fuera una amenaza, sino un umbral? ¿Y si al enfrentarlo descubrieras la verdadera esencia de tu ser? Para entender la siguiente etapa de esta travesía, debemos adentrarnos en uno de los grandes secretos de la sabiduría ancestral, el poder transformador del vacío interno y reconexión. Muchos temen al vacío. Lo ven como una amenaza, un signo de fracaso, una grieta en la estructura de su identidad. Pero en las antiguas escuelas de sabiduría ancestral, el vacío era considerado un maestro, no un enemigo. Los sabios taoístas lo llamaban el gran misterio, mientras que los textos prohibidos de la tradición cabalística se referían a él como el Ein Sof, la nada que contiene todo. Aquel que se atreve a mirar dentro del vacío sin huir, descubre que no es carencia, sino potencial puro. Un espacio sagrado donde la conciencia puede renacer. Es en ese abismo donde ocurre la verdadera alquimia interior, la disolución del yo ilusorio y la emergencia del ser eterno. Este vacío aparece cuando el ruido mental cesa, cuando las viejas narrativas pierden sentido, cuando todo lo que antes te definía se desmorona. Pero no es el fin, es un umbral. En la visión budista del Sunyata, el vacío no niega la existencia, sino que revela su verdadera naturaleza interdependiente. El universo entero respira en ciclos de expansión y contracción, de llenado y vaciado. Del mismo modo, el alma necesita vaciarse para reconectarse con la energía cósmica que la alimenta. Las prácticas de silencio, contemplación profunda y respiración consciente son caminos para habitar ese vacío sin resistirlo, para abrazarlo como un portal hacia lo esencial. En el desierto místico del vacío surgen revelaciones inesperadas. Allí, donde ya no hay máscaras ni expectativas, es posible escuchar la voz de lo eterno.
¿Estás listo para descubrir cuáles son esas llaves sagradas que abren el portal hacia la iluminación espiritual? Claves espirituales para iluminarse. Desde los albores del tiempo, maestros silenciosos han transmitido, de generación en generación, un conjunto de llaves invisibles que abren la puerta al despertar del alma. No se trata de fórmulas mágicas ni dogmas rígidos, sino de prácticas internas que transforman al buscador desde las raíces. La primera de estas claves es la autoobservación, una herramienta tan antigua como olvidada. En las enseñanzas de la sabiduría ancestral, observarse sin juicio era el primer paso para trascender la ilusión. Cuando comienzas a verte desde fuera, como quien observa un río sin entrar en él, dejas de ser esclavo de tus emociones y pensamientos. No soy tristeza, estoy experimentando tristeza. Esta simple distinción tiene el poder de romper siglos de programación inconsciente. La segunda clave, tan poderosa como sutil, es la gratitud consciente. No hablo de un agradecimiento superficial, sino de una actitud vibracional que transforma cada instante en un portal hacia la abundancia del ser. Al agradecer lo pequeño, te abres a la sabiduría oculta que se esconde en lo cotidiano. En antiguos textos prohibidos gnósticos se decía que el alma que agradece recuerda su origen. La gratitud eleva tu frecuencia, sintoniza tu energía con la del amor universal y te alinea con el pulso de la energía cósmica. En ese estado, lo que antes parecía carencia se transforma en plenitud, y la vida, en lugar de ser una carga, se convierte en un ritual sagrado. Pero no basta con observar y agradecer, es necesario soltar. El desapego es la tercera llave y quizás una de las más difíciles de empuñar. En un mundo que valora la acumulación, el control y la certeza, rendirse a lo desconocido parece locura. Sin embargo, los antiguos alquimistas enseñaban que solo al vaciar el cáliz interno podía descender el néctar divino. Soltar no es abandonar, es liberarse, es comprender que nada externo define tu esencia, que tus ideas, posesiones y relaciones son parte de la danza, pero no son el danzante. El desapego activa un tipo de libertad que no depende de condiciones externas, y esa libertad es el terreno fértil donde florece la iluminación espiritual. Estas tres claves, autoobservación, gratitud y desapego, forman un triángulo sagrado que ha sido representado en múltiples culturas. El ojo de Horus, la tricaya budista, el ternario hermético. No son solo prácticas, son estados del ser. Cada una desbloquea una puerta interior y revela un aspecto de tu naturaleza luminosa. Juntas, actúan como catalizadores de una alquimia interior que disuelve los velos de malla. Y aunque parezcan simples, requieren una dedicación profunda, una entrega sostenida, una vigilancia amorosa sobre ti mismo. Son llaves humildes, pero abren portales que muchos han buscado en templos lejanos, sin saber que estaban dentro de su propio corazón. Y aún así, incluso con estas llaves en mano, muchos sienten un abismo dentro, un vacío que aparece en los silencios, en las noches profundas, en los momentos en que todo parece perder sentido. Pero, ¿y si ese vacío no fuera una amenaza, sino un umbral? ¿Y si al enfrentarlo descubrieras la verdadera esencia de tu ser? Para entender la siguiente etapa de esta travesía, debemos adentrarnos en uno de los grandes secretos de la sabiduría ancestral, el poder transformador del vacío interno y reconexión. Muchos temen al vacío. Lo ven como una amenaza, un signo de fracaso, una grieta en la estructura de su identidad. Pero en las antiguas escuelas de sabiduría ancestral, el vacío era considerado un maestro, no un enemigo.
Los sabios taoístas lo llamaban el gran misterio, mientras que los textos prohibidos de la tradición cabalística se referían a él como el Ein Sof, la nada que contiene todo. Aquel que se atreve a mirar dentro del vacío sin huir, descubre que no es carencia, sino potencial puro, un espacio sagrado donde la conciencia puede renacer. Es en ese abismo donde ocurre la verdadera alquimia interior, la disolución del yo ilusorio y la emergencia del ser eterno. Este vacío aparece cuando el ruido mental cesa, cuando las viejas narrativas pierden sentido, cuando todo lo que antes te definía se desmorona. Pero no es el fin, es un umbral. En la visión budista del Sunyata, el vacío no niega la existencia, sino que revela su verdadera naturaleza interdependiente. El universo entero respira en ciclos de expansión y contracción, de llenado y vaciado. Del mismo modo, el alma necesita vaciarse para reconectarse con la energía cósmica que la alimenta. Las prácticas de silencio, contemplación profunda y respiración consciente son caminos para habitar ese vacío sin resistirlo, para abrazarlo como un portal hacia lo esencial. En el desierto místico del vacío surgen revelaciones inesperadas. Allí, donde ya no hay máscaras ni expectativas, es posible escuchar la voz de lo eterno. Pero la mente, dominada por el hechizo de Maya, te empuja a correr, a anticipar, a recordar, evitando que reconozcas el misterio sagrado del instante. Rumi, el místico sufí, escribió: «No eres una gota en el océano, eres el océano en una gota». Esta frase encierra el secreto de la iluminación espiritual. En el momento presente no hay distancia entre tú y el universo. No hay separación. Al entregar tu atención completamente a la hora, entras en contacto directo con la sabiduría ancestral que pulsa en cada átomo. Las civilizaciones iniciáticas sabían que el poder real no está en controlar el tiempo, sino en habitarlo. No como Cronos, sino como Kairos, el tiempo sagrado, atemporal, donde todo ocurre simultáneamente. En ese estado, los símbolos se revelan, los velos caen y el alma recuerda. Pero, ¿por qué nos cuesta tanto permanecer en el ahora? Porque hemos sido entrenados para buscar seguridad en la anticipación, en el análisis, en la acumulación de experiencias. Nos volvemos prisioneros de la mente proyectiva, que teme perder el control. Sin embargo, la verdadera alquimia interior ocurre cuando soltamos esa necesidad de control y nos rendimos a lo que es. Esta rendición no es pasividad, es presencia activa. Es decirle sí a la vida tal como se presenta, sin resistencias. Desde 1900 y ese lugar, cada respiración se transforma en oración, cada gesto en ritual y cada instante en una puerta hacia la energía cósmica que todo lo sostiene. Los grandes místicos no alcanzaron la iluminación huyendo del mundo, sino abrazando profundamente cada instante. Jesús en el desierto, Buda bajo el árbol, Mahoma en la cueva, todos enfrentaron el ahora desnudo, sin adornos. Y en ese enfrentamiento descubrieron que el momento presente no es un lugar, es una dimensión de conciencia, una que una vez habitada transforma radicalmente tu realidad. Porque cuando estás completamente aquí, el miedo desaparece, el juicio se disuelve y el amor emerge sin esfuerzo. Así es como la sabiduría ancestral se hace carne y los textos prohibidos se revelan en tu interior, no como letra, sino como vibración viva. Estar presente es recordar que ya estás completo, que no necesitas correr hacia ningún lugar, porque ya estás en casa. Pero para integrar esta verdad en lo cotidiano, es necesario ir más allá del conocimiento. Es preciso vivirlo, respirarlo, encarnarlo. Y es precisamente eso lo que revelaremos en la conclusión,
una mirada final que no cierra el camino, sino que lo consagra como sagrado. Porque lo más extraordinario de la iluminación espiritual es que siempre estuvo contigo. Conclusión: transformadora. Y así llegamos al punto donde el viaje externo se disuelve y todo se repliega hacia el interior. La búsqueda, con sus altos y bajos, con sus símbolos y revelaciones, solo tenía un propósito: recordarte lo que nunca dejaste de ser. La iluminación espiritual no es un fenómeno sobrenatural ni una recompensa reservada para unos pocos elegidos. Es una disposición interna, una apertura radical a la hora, una forma de ver y sentir la vida como un milagro constante. En la sabiduría ancestral de los pueblos originarios se decía que el verdadero maestro no señala el cielo, sino que te enseña a ver lo sagrado en una hoja, en el viento, en tu propia respiración, porque allí, en lo simple, habita lo eterno. No necesitas escapar del mundo, ni convertirte en un eremita, ni atravesar océanos buscando gurús. El sendero está codificado en cada instante de tu existencia. El roce del agua en tus manos, el latido de tu corazón, la pausa entre cada pensamiento. Todo puede ser un acceso directo a la energía cósmica que sustenta el universo. En los textos prohibidos que se ocultaron por siglos, se repetía una enseñanza inquietante: el reino no está más allá de las estrellas, sino dentro de ti. Esto no es poesía, es una invitación urgente a encarnar tu divinidad aquí y ahora. Porque el mundo no necesita más teorías espirituales, necesita seres encendidos desde adentro. Recuerda, el verdadero poder está en tu atención. Lo que miras se expande, lo que honras se fortalece. Al vivir con presencia, gratitud y compasión, estás reescribiendo el guión invisible de tu vida. Cada elección consciente es una chispa que disuelve la sombra, una práctica de alquimia interior que transforma tu experiencia y la del mundo. No hay acto pequeño. Desde lavar los platos hasta abrazar a un ser querido, todo puede ser consagrado si se hace con intención. Esa es la mayor de las revelaciones que los misterios ocultos te reservaban. No necesitas añadir nada más. Solo tienes que despertar, porque la iluminación no es una cima que se conquista, sino un suelo que se redescubre. Está en cada respiración, en cada silencio, en cada rendición amorosa al presente. Tú eres el templo, tú eres el rito, tú eres la llama eterna que se creyó olvidada. Y ahora que la has recordado, ¿cómo vas a vivir? ¿Qué cambiaría si vieras cada segundo como algo sagrado? Esa es la pregunta que los sabios dejaban flotando al final de sus enseñanzas, no como conclusión, sino como un nuevo inicio. Porque el camino no termina, apenas se transforma. Y así, con el alma encendida y los ojos abiertos, solo queda una última invitación. Comparte esta revelación. Inspira a otros a mirar hacia adentro, a reconectar con lo esencial. Y si este viaje ha tocado algo profundo en ti, si has sentido que esta sabiduría resonó con tu ser más auténtico, entonces no lo guardes. Deja que se expanda, porque en esta era de caos y transformación, cada alma despierta es una llama que guía. Y tal vez, solo tal vez, eso sea todo lo que se necesita para transformar el mundo. El camino más fácil hacia la iluminación. ¿Y si todo lo que te han dicho sobre la iluminación estuviera incompleto? ¿Y si alcanzar ese estado elevado no dependiera de años de disciplina o retiros en montañas lejanas, sino de algo mucho más simple, más cercano y más olvidado? En los márgenes de antiguos textos prohibidos hay pistas que apuntan a un sendero diferente, uno silencioso, directo, oculto a plena vista. Hoy te invito a desentrañar los misterios ocultos de un camino que no se recorre con los pies, sino con el alma.
Un camino que no te aleja del mundo, sino que te revela su verdadero rostro. Prepárate para una travesía profunda, donde la sabiduría ancestral se entrelaza con revelaciones modernas, donde la alquimia interior no es solo metáfora, sino experiencia viva. En este viaje descubrirás que la iluminación espiritual no es un privilegio reservado a los iluminados, sino una posibilidad latente en cada ser humano. Porque ya eres eso que buscas. Solo necesitas recordar. Exploraremos juntos los velos de Maya, los secretos de la atención plena, la magia de la gratitud y el poder del vacío. Y al final, revelaré una práctica olvidada que podría transformar tu realidad de forma inmediata. Este conocimiento no es común ni está en los libros de autoayuda. Es una verdad susurrada por siglos, preservada en los linajes de los que nunca dejaron de mirar hacia adentro. Así que, si alguna parte de ti presiente que hay algo más allá del ruido del mundo, estás en el lugar correcto. Suscríbete al canal, deja tu comentario y activa las notificaciones, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar no solo tu forma de ver la espiritualidad, sino tu relación con la vida misma. Ahora que has recorrido este sendero de sabiduría ancestral y revelaciones olvidadas, dime, ¿qué significa para ti estar verdaderamente despierto? ¿Y qué estás dispuesto a soltar para habitar esa luz que siempre te ha pertenecido? Comparte tus reflexiones en los comentarios. Quiero saber cómo este conocimiento resonó contigo. No olvides suscribirte al canal, dejar tu me gusta si este contenido te inspiró y compartir este video con alguien que también esté buscando respuestas. Y si deseas continuar esta travesía esotérica, te invito a ver el próximo video, recomendado, porque los misterios ocultos apenas han comenzado a revelarse.